Me llamo Luis Alberto y fui sicario durante 5 años. Trabajé para un cártel en Tamaulipas. No voy a decir cuál, ni dar nombres porque aunque ya salí de eso, hay cosas que es mejor no mencionar. Dejé esa vida hace 2 años. Me fui lejos, cambié de nombre, empecé de cero. Ahora trabajo en construcción en otro estado. Vida honesta, tranquila, pero hay cosas de esos 5 años que no puedo olvidar. Cosas que me despiertan en las noches, sudando. Y no son las personas que maté. Eso lo puedo cargar. Son las otras cosas. Las cosas que vi y que no deberían existir. Entré a los 19 años. Mi primo ya estaba adentro. Me ofreció trabajo. Pagaban bien. Muy bien. Yo venía de una familia pobre, sin oportunidades. La opción era trabajar en el campo ganando 100 pesos al día o ganar 5,000 en una noche haciendo un trabajo. Escogí el dinero, así de simple. Mi primer trabajo fue como halcón, solo vigilar, reportar movimientos. Fácil. Después me fueron subiendo, cobrador, escolta y finalmente, ejecutor. No voy a decir que me arrepiento porque sería mentira. En ese momento no sentía nada. Era trabajo, órdenes. Las cumplías o te mataban a ti. Así funcionaba. Maté a mucha gente, rivales, soplones, gente que debía dinero, hombres, mujeres, no importaba. Órdenes son órdenes. Lo hacía rápido. Un balazo en la cabeza, limpio. Algunos de mis compañeros eran más crueles. Disfrutaban el sufrimiento. Yo no. Solo quería cobrar y salir. Lo raro empezó como al 3er año. Me mandaron con otros 2 a un trabajo. Teníamos que levantar a un tipo, un contador que estaba robando dinero del negocio. Sabíamos dónde vivía. Llegamos como a las 10 de la noche, casa en las afueras, sola. Tocamos. El tipo abrió. Lo metimos a la casa a empujones. Lo amarramos a una silla. Mi compañero, el chato, empezó a interrogarlo. ¿Dónde está el dinero que te robaste? El tipo lloraba. Decía que no había robado nada, que era mentira. El chato no le creía. Empezó a golpearlo. Yo solo vigilaba. El otro, el flaco, revisaba la casa buscando el dinero. Esto duró como media hora. El tipo seguía negando. El chato se estaba enojando. ¿Vas a hablar o te voy a hacer hablar a madrazos? Y entonces pasó algo raro. Las luces empezaron a parpadear. Se apagaron. Prendieron. Se apagaron otra vez. «Pinche luz», dijo el chato. Sacó su linterna. Pero la casa no tenía solo un foco. Tenía varios. Y todos parpadeaban al mismo tiempo. Como si algo estuviera jugando con la electricidad. El flaco regresó de revisar los cuartos. No hay nadie más, solo él. Las luces se estabilizaron. El chato siguió con el interrogatorio, pero ahora hacía más frío, mucho frío. Podíamos ver nuestro aliento. ¿Tienes aire acondicionado?, le preguntó el chato al tipo. No, respondió entre sollozos. El chato y yo nos miramos. Algo no estaba bien. Y entonces escuchamos pasos, arriba, en el 2.º piso. Pasos lentos, pesados. Alguien caminando. Dijiste que no había nadie. Le dije al flaco. No hay nadie. Revisé todo. Los pasos continuaron, bajando las escaleras, uno por uno. Podíamos contarlos. El chato apuntó su arma hacia las escaleras. ¿Quién anda ahí? Silencio. Los pasos se detuvieron. Voy a revisar, dijo el flaco. Subió las escaleras. Lo escuchamos caminar arriba, abrir puertas. No hay nadie, gritó desde arriba. Bajó. La casa está vacía, pero apenas bajó. Los pasos empezaron otra vez. Arriba, en el mismo lugar que acababa de revisar, el tipo amarrado empezó a rezar. Es él, es mi hermano, viene por mí. Le pregunté qué quería decir. Mi hermano murió aquí, hace 2 años, en esta casa. Lo maté yo, por dinero, por la herencia. Viene por mí, lo sabía. Sabía que vendría.
El chato se rió. «Estás loco, no hay fantasmas». Pero su voz sonaba nerviosa. Los pasos bajaron las escaleras otra vez, esta vez hasta el final. Se detuvieron en el pasillo que llevaba a la sala donde estábamos. Todos apuntamos nuestras armas hacia allá. Nada. No había nadie. Pero podíamos sentir presencia. Algo estaba ahí, parado, observándonos. El aire se puso más pesado, más frío. El tipo empezó a gritar: «Perdón, perdóname, hermano. No quería hacerlo. Fue por el dinero. Perdón». Y entonces lo vimos, una sombra, en el pasillo, forma humana, oscura, más oscura que la oscuridad alrededor. Se movió, rápido, hacia nosotros. El flaco disparó. El balazo atravesó la sombra. No le hizo nada. La sombra llegó hasta el tipo amarrado. Lo envolvió. El tipo gritaba. Gritaba como nunca había escuchado gritar a nadie. Un grito de terror absoluto. Salimos corriendo de ahí, los tres. Dejamos al tipo. A la chingada las órdenes. Corrimos a la camioneta. Arrancamos. Nos fuimos. No hablamos en todo el camino. Cuando llegamos a reportar con el jefe, le dijimos que el tipo había escapado, que nos había agarrado desprevenidos. Nos regañó. Nos bajó el pago, pero no nos mató. Creo que vio en nuestras caras que algo nos había pasado, algo real. Al día siguiente encontraron al tipo, muerto en su casa. Ataque al corazón, dijeron los forenses. Pero nosotros sabíamos la verdad. Esa sombra lo mató. Lo que fuera que era su hermano volvió y cobró venganza. Desde ese día empecé a ver cosas. No siempre, pero seguido. Cuando hacíamos trabajos de noche, sombras que nos seguían, voces que susurraban nombres. Una vez cuando ejecutamos a un tipo en un terreno baldío, vi a una mujer parada cerca, vestida de blanco, solo observando. Le dije al chato. Él no veía nada. «Estás paranoico», me dijo. Pero yo la veía claramente. Me miraba, con ojos tristes. Cuando terminamos y nos íbamos, volteé. Ella seguía ahí, parada, mirándonos. Investigué ese terreno después. Años atrás habían encontrado cuerpos ahí, de mujeres, asesinadas. Nunca resolvieron los casos. Y ahora usábamos ese mismo lugar para tirar cuerpos. Como si el lugar atrajera muerte, como si la muerte llamara más muerte. Lo peor pasó en mi último año. Me mandaron solo a un trabajo. Tenía que ejecutar a un tipo en su casa. Llegué de madrugada. Entré. Lo encontré durmiendo. Iba a ser fácil. Rápido. Me acerqué con mi arma. Apunté a su cabeza. Y entonces sentí una mano en mi hombro. Una mano fría, helada. Me congelé. Volteé despacio. No había nadie. Pero la mano seguía ahí, presionando mi hombro. Una voz en mi oído. «No lo hagas». Grave, resonante. Me eché para atrás. La mano desapareció. El tipo despertó. Me vio. Gritó. Debí haberle disparado, pero no pude. Algo me detuvo. Esa voz, esa presencia. Salí corriendo. Dejé el trabajo sin terminar. Cuando reporté, dije que la casa tenía vigilancia que no esperábamos, que era muy arriesgado. Me creyeron. Pero esa noche decidí que ya era suficiente, que tenía que salir, porque si seguía, esas cosas que veía me iban a volver loco, o peor. Planeé mi salida durante meses, junté dinero. Hablé con gente que conocía que había logrado salir. Me dieron consejos. Finalmente una noche simplemente me fui. Agarré mis cosas y manejé. No avisé a nadie, solo desaparecí. Sabía que me buscarían, pero también sabía que si me alejaba suficiente, eventualmente me olvidarían. No valía la pena gastar recursos buscando a alguien que ya no importaba. Me vine al centro del país. Conseguí papeles falsos, nuevo nombre, nuevo trabajo.
vida limpia. Pero las cosas que vi no me han dejado. Todavía las veo. No tan seguido, pero están ahí. Sombras en las esquinas, voces en la noche. Como si esas presencias me hubieran marcado. Como si por haber estado tan cerca de la muerte, de tanto muerte, algo de ese mundo se me hubiera pegado. Y ahora lo cargo. Lo voy a cargar siempre. A veces pienso en toda la gente que maté. Me pregunto si ellos también están ahí, entre esas sombras, entre esas voces, esperando. No sé si esperando venganza o simplemente esperando que yo también me vaya, para que estemos del mismo lado. No sé si hay perdón para lo que hice. Probablemente no. Pero al menos ahora ya no mato. Ya no sigo sumando. Y trato de vivir cada día como si fuera el último. Porque sé que cuando me toque irme, va a haber mucha gente esperándome del otro lado. Y no todos van a estar contentos de verme. Continuamos con la segunda historia. Me llamo Sergio Hans y fui halcón para un grupo criminal en Sinaloa durante 2 años. Mi trabajo era vigilar, sentarme en esquinas, en parques, en puestos de tacos, ver quién entraba y salía de ciertas zonas, reportar movimientos sospechosos, placas de carros, gente nueva. Era el nivel más bajo de la organización, pero pagaban bien. Para alguien de 18 años sin estudios, era buen dinero. Lo que no sabía era que ese trabajo me iba a hacer ver cosas que todavía no entiendo. Cosas que no tienen que ver con fantasmas ni con muertos, sino con algo vivo. Algo que caminaba entre nosotros. Me reclutaron cuando tenía 18. Un primo segundo trabajaba para ellos. Me presentó, me dieron un celular, me asignaron una zona, un barrio en las afueras de Culiacán. Mi punto era una tiendita donde vendían refrescos y frituras. El dueño estaba con ellos. Me dejaba sentarme ahí todo el día. Yo tomaba Coca-Colas, comía chetos y vigilaba. Reportaba por mensaje cualquier cosa rara. Patrullas, camionetas que no conocía, gente tomando fotos. Simple. Los primeros meses fueron aburridos. No pasaba nada. El barrio era tranquilo. Familias, niños jugando, señoras yendo al mercado. Todo tranquilo. 3 veces al día. Me depositaban mis dinero cada noche. Fácil. Hasta conocí a otros halcones de zonas cercanas, chavos como yo. Nos juntábamos a veces, compartíamos experiencias. Todos decían lo mismo. Trabajo aburrido pero bien pagado. Pero como al 4.º mes empecé a notar algo raro. Había una persona que pasaba por mi zona todos los días, siempre a la misma hora, 5 de la tarde. Era un hombre, como de 35 años, complexión normal, vestía siempre igual, pantalón de mezclilla, camisa blanca, tenis negros. Caminaba por la misma calle, en la misma dirección, nunca cambiaba su ruta. Al principio no le di importancia. Mucha gente tiene rutinas. Pero después de 2 semanas, empecé a fijarme más. El hombre nunca volteaba a ver a nadie. Caminaba con la vista al frente, sin saludar, sin detenerse. Y lo más raro, nunca sudaba. En Culiacán, con el calor que hace, todos sudamos, pero él siempre se veía seco, fresco, como si el clima no le afectara. Le comenté a otro halcón, el Pollo. Hay un tipo que pasa todos los días a las 5. Nunca cambia su ruta. El Pollo se rió. ¿Y? Mucha gente es rutinaria, no le busques. Pero mi instinto me decía que había algo más. Empecé a seguirlo. Un día, cuando pasó, me levanté y caminé detrás de él, a distancia, para ver a dónde iba. Caminó 6 cuadras, siempre recto. Llegó a un terreno baldío al final del barrio, y ahí simplemente se detuvo. Se quedó parado, viendo hacia la nada. Esperé. 5 minutos. 10. No se movía. Me acerqué más. «Disculpe, ¿está bien?». No respondió. No volteó.
Solo seguía parado, mirando hacia el terreno vacío. Me puse nervioso. Tal vez era sordo, o tenía algún problema mental. Me acerqué más. Puse mi mano en su hombro. «Señor», y entonces volteó. Su cara. Algo estaba mal con su cara. No puedo explicarlo bien. Tenía ojos, nariz, boca, pero era como si estuvieran mal puestos, como si alguien hubiera dibujado una cara sin saber cómo va realmente. Me miró sin expresión. «¿Qué quieres?». Su voz sonaba plana, sin emoción. «Nada, solo. ¿Está perdido?». «No, estoy donde debo estar». Me alejé lentamente. Regresé a mi puesto. Mi corazón latía rápido. Al día siguiente pasó otra vez. 5 de la tarde. Misma ruta. No lo seguí, pero lo observé. Y noté algo más. Los perros. Siempre que pasaba, los perros del barrio se ponían nerviosos. Ladraban, retrocedían, como si tuvieran miedo. Los niños también, aunque no sé si era consciente, pero los niños pequeños dejaban de jugar cuando él pasaba. Se quedaban quietos, mirándolo, hasta que se alejaba. Entonces volvían a jugar. Le reporté a mi contacto. Hay un hombre que pasa todos los días. Hace que los perros se pongan nerviosos. Creo que puede ser vigilancia. Mi contacto me dijo que lo investigaría. 2 días después me llamó. El tipo de camisa blanca. «Sí, no te preocupes por él. Ya lo checamos. No es problema». Le pregunté quién era. «Nadie. Solo déjalo». Eso me pareció raro. ¿Cómo que nadie? Pero no pregunté más. Pasaron semanas. El hombre seguía con su rutina. 5 de la tarde, misma ruta, hasta el terreno baldío. Se quedaba ahí parado. Luego se iba. Pero empezó a pasar algo más. Otros empezaron a aparecer. Primero fue una mujer, como de 40 años, vestida con un vestido azul. Pasaba a las 6 de la tarde. Misma cosa. Caminaba recta, sin voltear, sin sudar. Llegaba a otro punto del barrio. Se quedaba parada. Se iba. Luego apareció un niño, como de 12 años. A las 7 de la tarde. Misma rutina. Caminaba. Se detenía en una esquina. Se quedaba parado. Se iba. Todos tenían esa misma cara rara, como mal dibujada, y todos hacían que los perros se pusieran nerviosos. Le reporté otra vez. Ahora son 3. Un hombre, una mujer, un niño. Todos raros. Mi contacto sonaba molesto. «Sergio, ya te dijimos, no son problema. Déjalos». Pero yo no podía dejarlos. Era inquietante. ¿Quiénes eran? ¿Por qué hacían eso? ¿Por qué mi organización no quería que los investigara? Decidí arriesgarme. Una noche seguí a la mujer. Caminaba por calles oscuras. Llegó a una casa vieja, abandonada. Entró. Esperé afuera. Pasaron 10 minutos. Entré. La casa estaba vacía. Polvo, telarañas. Nadie. Pero había pisadas frescas en el polvo, que llevaban a una pared, y se detenían ahí, como si hubiera atravesado la pared. Salí de ahí corriendo. Al día siguiente hablé con el pollo. Le conté todo. Se puso serio. «Mira, Sergio, hay cosas que es mejor no saber. En este negocio, a veces ves cosas raras, cosas que no tienen explicación. La regla es, si los jefes dicen que no es problema, no es problema. No preguntes más». Le dije que quería saber qué eran. «Son marcadores», dijo en voz baja. «¿Qué?» «Marcadores. Entidades que marcan territorios. No son de aquí. No sé de dónde son, pero están conectadas con ciertos grupos.
Los protegen, vigilan, a cambio de, no sé, sacrificios, rituales, cosas que prefiero no saber. No le creí. Sonaba a película, pero el pollo era serio. ¿Crees que estoy jugando? Hace 2 años, en Tijuana, un grupo intentó entrar a territorio marcado, territorio de otro cártel. Mataron a uno de esos marcadores, dispararon, lo mataron. A la semana, todo el grupo estaba muerto. 20 hombres, todos encontrados sin vida, sin que nadie escuchara disparos, sin que nadie viera nada. Solo aparecieron muertos. Los jefes saben. Por eso no nos meten con ellos. Me quedé callado. Si era verdad, entonces esas cosas que veía no eran personas. Eran algo más. Algo que mi organización usaba, o que los protegía. No sé cuál. Esa noche no pude dormir. Empecé a ver a los marcadores diferente. Ya no como curiosidad, sino como amenaza, como señal de que estaba metido en algo mucho más profundo y oscuro de lo que pensaba. 2 semanas después me pasaron a otra zona, más cerca del centro, mejor pagada pero con más responsabilidad. Acepté. En mi nueva zona no había marcadores, al menos no que lloviera, pero había rumores. Otros halcones hablaban de cosas similares, gente que aparecía y desaparecía, que caminaba en círculos, que vigilaba sin ser humana, todos con instrucciones. No les hagas caso, no los sigas, no preguntes. Duré 6 meses más en ese trabajo, junté dinero y me salí. Le dije a mi contacto que mi familia se mudaba a otro estado, que me iba con ellos. Me dejaron ir. No era importante, era solo un halcón, reemplazable. Me fui a Guadalajara, conseguí trabajo en una bodega, vida normal, pero nunca olvidé a los marcadores, a esas cosas que caminaban entre nosotros, que parecían humanas pero no lo eran. A veces me pregunto cuántos hay, en cuántas ciudades, cuántos grupos los usan, y qué es lo que realmente son: demonios, entidades de otra dimensión, experimentos. No lo sé, y probablemente nunca lo sabré. Lo único que sé es que el narco no solo maneja drogas y armas, maneja cosas que no deberían existir, cosas que la gente normal nunca ve, porque están entrenadas para no ver, para ignorar, para seguir con sus vidas. Y tal vez es mejor así, porque una vez que las ves, una vez que sabes que están ahí, ya no puedes dejar de buscarlas, de preguntarte si esa persona que pasa todos los días es real, o si es uno de ellos, vigilando, marcando, esperando. Vamos con la tercera historia. Trabajo como guardia de seguridad en una plaza comercial del centro de la ciudad. Turno nocturno, de 11 de la noche a 7 de la mañana. No es el mejor trabajo, pero es honesto y me alcanza para mantener a mi familia. Me llamo Arturo Ramírez, tengo 47 años y llevo 6 años en este trabajo. He visto de todo: indigentes tratando de dormir en los pasillos, parejas escondiéndose en los baños, algún intento de robo que otro. Pero hace 3 semanas pasó algo que todavía no logro entender del todo. Un hombre llegó pidiendo refugio. Estaba herido, asustado, y me suplicó que lo dejara esconderse. Me dijo que lo estaban siguiendo, que si lo encontraban lo iban a matar. Yo debí haber llamado a la policía inmediatamente, pero algo en sus ojos me hizo dudar, y esa decisión, ese momento de compasión, me metió en algo de lo que todavía estoy tratando de salir. Era martes, como a las 2 de la mañana. Hacía mi ronda habitual por los pasillos de la plaza. Todo estaba oscuro excepto por las luces de emergencia y algunos letreros que quedaban encendidos. Caminaba por el segundo piso cuando escuché algo, un golpe. Venía de la puerta de emergencia del fondo, la que da a la escalera trasera. Me acerqué despacio. Otro golpe, más débil. ¿Quién está ahí? Silencio. Saqué mi radio. Central. Arturo.
Hay alguien en la puerta trasera del segundo piso. Recibido. ¿Necesitas apoyo? Todavía no. Voy a revisar. Abrí la puerta con cuidado. Ahí estaba. Un hombre tirado en el rellano de las escaleras, como de 30 años. Camisa blanca manchada de sangre, pantalón de vestir, zapatos buenos. Respiraba con dificultad. «Ayúdame», susurró. Bajé junto a él. «¿Qué te pasó? ¿Te asaltaron?» El hombre negó con la cabeza. «Me están siguiendo. Me van a matar. Por favor, escóndeme. Solo por esta noche». Miré su herida. Tenía un corte en el costado. Profundo, pero no parecía mortal. ¿Necesitas un hospital? No, no puedo ir. Me van a encontrar. Por favor. Debí llamar a la policía, a una ambulancia, hacer las cosas bien, pero había algo en su mirada, terror puro. Y yo tengo hijos. Sé cómo se ve alguien rogando por su vida. ¿Quién te está siguiendo? No puedo decirte. Mientras menos sepas, mejor. Solo déjame quedarme escondido hasta que amanezca. Luego me iré, te lo juro. Miré alrededor. La plaza estaba vacía. Mi compañero estaba en el primer piso. Nadie tenía que saberlo. Está bien, pero solo hasta que amanezca. ¿Entendido? El hombre asintió. Gracias. Gracias. Lo ayudé a levantarse. Era pesado, pero pude sostenerlo. Lo llevé a la bodega del tercer piso, un cuarto donde guardamos cajas, decoraciones viejas de Navidad, cosas que la plaza ya no usa. Quédate aquí, no hagas ruido. Vendré a revisarte en un rato. Le dejé una botella de agua que traía y cerré la puerta. Volví a mi ronda, tratando de actuar normal, pero el corazón me latía rápido. ¿Qué acabas de hacer, Arturo? ¿En qué te metiste? Como a las 3 de la mañana, mientras estaba en la estación de seguridad revisando las cámaras, llegó alguien a la puerta principal. 3 hombres, vestidos de negro, playeras, jeans, tenis. Uno de ellos tocó el vidrio. «Seguridad, abre». Mi compañero Jesús estaba conmigo. «¿Quiénes son?» «No sé. Ve a ver qué quieren. Yo me quedo aquí». Jesús caminó hacia la puerta. Yo observaba por las cámaras. Los hombres hablaron con Jesús. No podía escuchar qué decían, pero vi sus expresiones. Serias, amenazantes. Jesús regresó pálido. «Dicen que están buscando a alguien, un hombre herido, que probablemente entró aquí hace rato. Quieren revisar la plaza». Se me heló la sangre. «¿Qué les dijiste?» «Que aquí no ha entrado nadie, que tenemos las puertas cerradas, que no hemos visto nada». ¿Y qué dijeron ellos? Que de todas formas quieren revisar, que no se van hasta asegurarse. Miré las cámaras. Los 3 hombres seguían afuera. Uno de ellos hablaba por teléfono. Otro miraba hacia arriba, hacia las ventanas del segundo piso. «No podemos dejarlos entrar», dije. Jesús me miró confundido. «¿Por qué? Si no hay nadie, ¿qué importa?» No podía decirle. No podía meterlo en esto. ¿Por qué no tienen orden? No son policías. No tenemos por qué dejarlos pasar. Jesús dudó. «Arturo, esos tipos no se ven bien. Si nos negamos, pueden hacer algo peor». Tenía razón, pero tampoco podía entregarles al hombre. «Diles que llamaremos a la policía, que si quieren revisar, que vengan con una orden». Jesús volvió a la puerta, habló con ellos. Vi como uno se enojaba, golpeaba el vidrio, gritaba algo. Jesús retrocedió. Agarré el radio. Llamó a la policía. Jesús asintió. Marqué. Expliqué la situación. Hay 3 hombres sospechosos afuera de la plaza. Se niegan a irse. Necesitamos una patrulla. Recibido. Enviamos una unidad. 15 minutos. 15 minutos que se sintieron eternos. Los hombres se quedaron afuera, caminando de un lado a otro, mirando hacia adentro, hablando entre ellos.
Uno sacó su celular y tomó fotos de la plaza, de nosotros. «Nos están tomando fotos», dijo Jesús nervioso. «Ignóralos, la policía ya viene». Pero por dentro estaba aterrado. ¿Y si entraban por la fuerza? ¿Y si encontraban al hombre? ¿Qué nos harían a nosotros? A los 10 minutos los hombres se fueron. Simplemente se subieron a una camioneta negra y se fueron. «¿Por qué se fueron?», preguntó Jesús. «No sé, tal vez vieron que llamamos a la policía. Pero yo sabía que no era eso. Se fueron porque no querían problemas con las autoridades, pero eso no significaba que no regresarían. Cuando llegó la patrulla ya no había nadie. Les explicamos lo que pasó. Tomaron nuestros datos. Si regresan, llamen inmediatamente», nos dijeron. Y se fueron. Jesús terminó su turno a las 5. Yo me quedé solo las últimas 2 horas. Subí a la bodega. El hombre seguía ahí. Se veía mejor. Había dejado de sangrar. «Vinieron a buscarte», le dije. El hombre cerró los ojos. «Lo sé. Siempre me encuentran. No importa dónde me esconda». «¿Quiénes son?». El hombre me miró. «Gente a la que le debo algo que no puedo pagar, y ahora quieren cobrarse de otra forma». «¿Qué les debes?». «Información. Trabajaba para ellos. Manejaba cuentas, números, movimientos. Vi cosas que no debía ver, y cuando quise salirme, me dijeron que nadie se sale, que o sigo trabajando o termino muerto». Sentí un nudo en el estómago. «¿Trabajabas para...?» No terminé la pregunta. El hombre asintió. «Sí, para ellos, para la gente que nadie quiere nombrar. Pero me cansé de ser parte de eso, así que junté evidencia, documentos, pruebas, y se los iba a entregar a las autoridades, pero me descubrieron antes, y ahora me quieren muerto antes de que hable». «¿Tienes las pruebas?». «Sí, en una memoria USB. La traigo conmigo». Sacó de su bolsillo una pequeña memoria. «Aquí está todo. Nombres, cuentas, operaciones. Suficiente para meter a muchos a la cárcel. Tienes que entregársela a alguien, a la policía, al Ministerio Público». El hombre rió amargamente. «¿A la policía? La mitad trabaja para ellos. ¿Al Ministerio Público? Igual, no confío en nadie. Por eso seguía huyendo, tratando de encontrar a alguien que realmente pudiera ayudarme». Me extendió la memoria. «Toma, si algo me pasa, entrégala. A los medios, a algún periodista, a alguien que la haga pública. Es lo único que importa ahora». No quería tomarla, no quería ser parte de esto, pero ya lo era. Desde el momento en que lo dejé entrar, agarré la memoria. «¿Y tú? ¿Qué vas a hacer?». «Voy a seguir corriendo. Es lo único que puedo hacer. Tal vez logre llegar a la frontera. Tal vez no. Pero al menos intenté hacer lo correcto». El hombre se levantó con dificultad. «Gracias por ayudarme. Ojalá no te traiga problemas». Salió por la puerta trasera. Lo vi bajar las escaleras y desaparecer en la calle todavía oscura. Los siguientes días fueron normales. No pasó nada. Pensé que tal vez todo había terminado, que el hombre había escapado, que los que lo buscaban se habían rendido. Hasta que el domingo, mientras veía las noticias, apareció su foto. Hombre encontrado muerto en las afueras de la ciudad, aparentemente víctima de ejecución. Lo habían encontrado. Lo habían matado. Y yo tenía la memoria con la evidencia que murió protegiendo. Durante una semana no supe qué hacer. La guardé escondida. No se la mostré a nadie. Tenía miedo. Miedo de que si la entregaba, me pasara lo mismo que a él. Pero también sabía que no podía simplemente ignorarla. El hombre había muerto intentando hacer lo correcto. No podía dejar que su sacrificio fuera en vano. Así que tomé una decisión. Se la di a un periodista conocido, alguien que había investigado casos de corrupción. Le conté toda la historia, lo del hombre,
lo de la persecución, todo. El periodista publicó la información, causó un escándalo, detenciones, investigaciones. Algunas de las personas mencionadas fueron arrestadas, otras huyeron. Yo di mi testimonio de forma anónima. La plaza reforzó la seguridad. Me cambiaron de turno por un tiempo por precaución. Han pasado 3 semanas desde entonces, y cada noche cuando trabajo, miro hacia esa bodega del tercer piso y pienso en ese hombre, en su miedo, en su valentía, en cómo a veces hacer lo correcto puede costarte todo. Y me pregunto si yo habría tenido el mismo coraje de enfrentar a gente tan peligrosa, sabiendo lo que me esperaba. Probablemente no. Por eso me aseguro de que su sacrificio no haya sido en vano, y que la verdad que protegió hasta su último momento finalmente saliera a la luz. Historia 4. Soy técnico de refrigeración. Reparo aires acondicionados, refrigeradores, cámaras frías. Trabajo por mi cuenta. Acepto llamadas de emergencia a cualquier hora. El dinero es bueno cuando te llaman de madrugada, así que nunca me niego. Me llamo Sergio Veiga. Tengo 38 años. Y pensaba que había visto de todo en este trabajo. Casas sucias, negocios descuidados, situaciones incómodas. Pero nada me preparó para la llamada que recibí hace 2 semanas. Un restaurante en las afueras de la ciudad, cámara fría descompuesta, urgente, 1,500 pesos por ir de inmediato. Acepté sin pensarlo. Cuando llegué al lugar, me di cuenta de que ese restaurante no aparecía en ningún mapa, y lo que encontré dentro de esa cámara fría todavía me quita el sueño cada noche. La llamada llegó a las 3 de la mañana. Estaba dormido cuando el celular sonó. Un número desconocido. Bueno, ¿es usted el técnico de refrigeración? ¿Sergio Vega? Sí, ¿quién habla? Tengo una emergencia. La cámara fría de mi restaurante se descompuso. Tengo producto que se va a echar a perder. Necesito que venga ahora. La voz era de hombre, mayor, con acento norteño. ¿Dónde está ubicado? Me dio la dirección. Carretera estatal, kilómetro 47. No conozco ningún restaurante por ahí. Es nuevo. Acabamos de abrir. Por favor, pago bien. 1,500 pesos. Eso me convenció. Voy para allá. Dame 40 minutos. Me vestí. Agarré mis herramientas y me fui. La carretera estaba vacía a esa hora. Solo mi camioneta y la oscuridad. Llegué al kilómetro 47. Había un edificio, grande, de un solo piso, con un letrero apagado que decía Restaurante El Buen Sabor. Estacioné afuera. Las luces del interior estaban prendidas, pero no se veía movimiento. Bajé con mi caja de herramientas y toqué la puerta. Un hombre abrió, como de 60 años, complexión robusta, camisa guayabera blanca. ¿Sergio? Sí, señor. Vine por lo de la cámara fría. El hombre me dejó entrar. El restaurante olía raro, no a comida, a algo químico, como cloro mezclado con algo dulzón que no pude identificar. Por aquí. Me llevó hacia la parte trasera, hacia la cocina. Era grande, con estufas industriales, mesas de acero, refrigeradores, todo muy limpio, demasiado limpio, como si acabaran de desinfectar todo. Aquí está la cámara. Señaló una puerta gruesa de metal, la típica puerta de cámara fría. ¿Qué tiene? No enfría. La temperatura subió, y tengo mucho producto adentro que se va a perder si no lo arreglas rápido. Me acerqué a la puerta. Revisé el termostato externo. Marcaba 15 grados, demasiado para una cámara que debería estar a 4 grados. ¿Desde cuándo empezó a fallar? Hace como 3 horas. Estaba bien, y de repente dejó de enfriar. Voy a revisarla. ¿Puedo entrar? El hombre dudó un momento. Sí, pero ten cuidado. Hay cajas apiladas. No vayas a tirar nada.
Abrió la puerta. El aire que salió no estaba frío, estaba tibio. Y ese olor dulzón se hizo más fuerte. Entré con mi linterna. La cámara era grande, como de 6 metros de largo por 4 de ancho. Había cajas apiladas contra las paredes, cajas de cartón grandes, selladas con cinta. ¿Qué guardan aquí? Carne, puerco, res, para el restaurante, pero el olor no era de carne refrigerada, era otra cosa. Caminé hacia el fondo donde estaba el compresor interno. Necesitaba revisar si el problema era eléctrico o mecánico. Mientras caminaba, noté algo raro. Manchas en el piso. Manchas oscuras, como de líquido seco. Seguían un patrón, como si algo hubiera sido arrastrado. Me agaché a mirar mejor con la linterna. No era agua, era más espeso, más oscuro. ¿Todo bien ahí adentro?, gritó el hombre desde afuera. Sí, estoy revisando. Llegué al compresor. Estaba apagado, completamente apagado. Revisé los cables, desconectados. Alguien los había desconectado manualmente. Qué raro. ¿Por qué desconectarían esto? Los volví a conectar. El compresor arrancó inmediatamente. Empezó a hacer ruido, a enfriar. Listo, ya está funcionando. Alguien lo había desconectado. Me giré para salir, y entonces lo vi. Una de las cajas tenía la cinta rota, y por la abertura salía algo que parecía tela manchada. Me acerqué despacio, agarré la orilla de la tela y jalé un poco. Era una camisa de hombre, manchada de sangre seca. El corazón empezó a latirme más rápido. No puede ser. Jalé más. La camisa salió, y con ella un olor horrible, a carne podrida, a muerte. ¿Ya terminaste? La voz del hombre sonaba más cerca. Estaba en la puerta de la cámara. Solté la camisa. Sí, ya está. El cable estaba desconectado. Caminé hacia la salida tratando de actuar normal, pero las piernas me temblaban. El hombre me miraba con una expresión que no había tenido antes. Seria, calculadora. ¿Viste algo más? No, solo el compresor. Ya está funcionando bien. Qué bueno. Cerró la puerta de la cámara. Me quedé afuera con él. ¿Me puede pagar? Tengo otro servicio después. Mentí. Solo quería salir de ahí. El hombre sacó su cartera. Contó 1,500 pesos. Me los dio. Gracias por venir tan rápido. Agarré el dinero. De nada. Si vuelve a fallar, me llama. Caminé hacia la salida, pero cuando llegué a la puerta estaba cerrada con seguro. Olvidé cerrar con llave. Es por seguridad. El hombre caminó hacia mí. Lentamente sacó una llave del bolsillo. Antes de que te vayas, tengo que asegurarme de algo. ¿De qué? Mi voz sonaba temblorosa. De que no viste nada que no debieras ver. Se paró entre la puerta y yo, alto, corpulento, bloqueando mi salida. No vi nada, se lo juro, solo arreglé el compresor. El hombre me estudió, sus ojos fríos, vacíos. Eres malo mintiendo, Sergio. Vi tu cara cuando saliste de la cámara. ¿Viste algo? ¿Qué viste? Nada, de verdad, solo cables. El hombre suspiró. Es una lástima. Parecías buen técnico. Metió la mano en su bolsillo trasero. No esperé a ver qué sacaba. Tiré mi caja de herramientas contra él. Le dio en el pecho. Trastabilló. Corrí hacia la cocina. Buscaba otra salida. Escuché sus pasos pesados detrás de mí. No hay otra salida, Sergio. Solo haces esto más difícil. Vi una puerta.
La abrí. Era una bodega, sin salida. Maldición. Me giré. El hombre estaba ahí, con un cuchillo en la mano, un cuchillo de carnicero, grande, afilado. No quería hacer esto, pero no puedes irte sabiendo lo que sabes. Retrocedí hasta que mi espalda tocó la pared. No sé nada, no diré nada, solo déjeme ir. No puedo arriesgarme, demasiado está en juego. No sé. Se acercó. Levanté las manos. Por favor, tengo familia, hijos. El hombre se detuvo. Yo también tenía familia, antes de que este negocio me consumiera, pero ya es muy tarde para arrepentimientos. Vi una lata de aceite en un estante junto a mí. La agarré y se la aventé a la cara. Le dio en los ojos. Gritó. Aproveché y corrí. Pasé junto a él, empujándolo. Cayó. Corrí hacia la entrada. La puerta seguía cerrada. Busqué algo para romper el vidrio. Una silla. La agarré y la estrellé contra la ventana. Se rompió. Empecé a salir por ahí. Sentí una mano agarrarme del tobillo. No te vas a ir. Me jalaba de regreso. Pateé con la otra pierna. Le di en la cara. Soltó. Terminé de salir. Corrí hacia mi camioneta. Abrí la puerta. Arranqué. El hombre salió del restaurante, corriendo hacia mí, con el cuchillo todavía en la mano. Aceleré. Las llantas chirriaron. Salí de ahí a toda velocidad. Miré por el retrovisor. El hombre se quedó parado en medio de la carretera. Viéndome alejar, bajo la luz de mi camioneta alcancé a ver su expresión. No era de enojo, era de resignación, como si supiera que esto iba a pasar eventualmente. Manejé directo a la estación de policía más cercana. Les conté todo. Lo de la llamada, el restaurante, la cámara fría, las cajas, la camisa, el ataque. Mandaron patrullas inmediatamente. Fui con ellos para mostrarles el lugar. Cuando llegamos, el restaurante estaba vacío, completamente vacío. No había muebles, no había equipo, no había cámara fría. Solo un edificio abandonado. Polvo, telarañas, como si nadie hubiera estado ahí en años. Aquí no hay nada, dijo uno de los policías. Pero yo estuve aquí hace una hora. Todo estaba aquí. La cocina, la cámara, todo. Los policías revisaron el lugar. Encontraron las marcas de mi camioneta afuera, el vidrio roto de la ventana por donde escapé. Eso probaba que alguien había estado ahí, pero nada más. Tomaron mi declaración. Me dijeron que investigarían, pero en sus caras vi que no me creían del todo. Volví a mi casa temblando. No dormí el resto de la noche. Al día siguiente revisé el dinero que me había dado. Los billetes eran reales, viejos, arrugados, pero reales. Eso había pasado. No lo imaginé. 2 días después, las noticias reportaron el hallazgo de varios cuerpos en un terreno baldío a 50 kilómetros de donde estaba ese restaurante. Cuerpos que habían estado ahí por meses, algunos identificados, otros no, todos con señales de violencia. La policía decía que podría ser obra de un grupo criminal que estaban investigando. Nunca supe quién era ese hombre, nunca supe qué había realmente en esas cajas. Y aunque parte de mí quiere creer que todo fue una pesadilla, sé que no lo fue. Porque todavía tengo los 1,500 pesos, todavía tengo las marcas en mi tobillo donde me agarró, y todavía, cada vez que abro una cámara fría para repararla, siento ese mismo olor dulzón y químico, y me paralizo por un segundo, temiendo encontrar otra vez algo que no debería estar ahí. Continuamos. Me llamo Antonio Reyes y trabajé como chofer de un jefe del narco durante 3 años. No voy a decir su nombre ni el estado exacto, solo diré que fue en el norte. Mi trabajo era manejar,
llevarlo a donde necesitara. Juntas, negocios, casas de seguridad, era un trabajo relativamente seguro. No me metía en lo pesado, solo manejaba. Pagaban muy bien, como 20,000 a la semana, más bonos. Vivía bien, pero hubo algo que pasó en mi último mes que me hizo renunciar. Algo que vi una noche que me dejó claro que en ese mundo no solo hay peligro de balas, hay cosas peores. El jefe se llamaba simplemente el compa. Así le decía a todo mundo. Era un hombre de unos 50 años, serio, calculador, violento cuando necesitaba serlo, pero conmigo siempre fue decente. Sabía que yo solo era el chofer, que no me metía en nada. Me respetaba eso. Yo manejaba una Suburban blindada, negra, vidrios polarizados. El compa siempre iba atrás, yo adelante. A veces llevábamos seguridad, otros carros con gente armada, pero muchas veces él prefería ir discreto, solo él y yo. Decía que llamaba menos la atención. Una noche, como a las 11, me llamó. Ven por mí, tengo que ir a un lugar. Llegué a su casa, se subió. Traía ropa normal, jeans, camisa, sin joyas, sin nada llamativo. Vamos a Las Flores, me dijo. Las Flores era un rancho como a 1 hora de la ciudad, en medio de la nada. Sabía dónde quedaba. Había ido antes. Ahí tenían un lugar donde guardaban mercancía, drogas, armas, lo que fuera. Arranqué. Salimos de la ciudad. El camino era carretera pavimentada pero oscura, sin luces, solo mis faros. El compa iba callado atrás, viendo su celular. Como a la media hora me habló. Cuando lleguemos, te quedas en el carro. Voy a entrar solo, no tardaré. Le dije que sí. Era raro que fuera solo, pero no pregunté. No era mi lugar preguntar. Llegamos al rancho. Era una casa grande, con bardas altas, portón de metal. Toqué el claxon, el portón se abrió. Entré. Había otros 2 carros estacionados, camionetas. Apagué el motor. El compa bajó. Quédate aquí. Si pasa algo, arrancas y te vas. No me esperes. Eso sí fue raro. Nunca me había dicho eso. ¿Está todo bien, jefe? Sí, solo precaución. Entró a la casa. Yo me quedé en la Suburban. Prendí el radio bajito. Esperé. Pasaron como 20 minutos, todo tranquilo, y entonces escuché un grito. Venía de la casa, un grito de hombre, fuerte, de dolor. Se me erizó la piel. Otro grito, luego disparos. 3, 4 disparos. Mi instinto fue arrancar el carro, pero el compa estaba adentro. La puerta de la casa se abrió. Salió corriendo un hombre. No era el compa. Era alguien más. Traía una pistola. Corrió hacia una de las camionetas. Arrancó. Salió derrapando por el portón. Yo no sabía qué hacer. Esperé. Silencio. Nadie más salía. Chingada madre. Bajé de la Suburban. Saqué mi pistola, la que siempre cargaba por seguridad. Caminé hacia la casa. La puerta estaba abierta. «Jefe», grité. Nada. Entré. El interior estaba oscuro, solo una luz en el pasillo. Caminé despacio. Llegué a una sala grande. Había 2 cuerpos en el piso, hombres, muertos. Ninguno era el compa. Seguí. Pasillo largo. Más cuartos. En uno de ellos encontré al compa. Estaba parado, viendo hacia abajo. A otro cuerpo. Un hombre mayor, también muerto. «Jefe, ¿está bien?» Más cuarto. Se volteó. Su cara estaba pálida. «Sí, vámonos. Ya». Salimos rápido. Nos subimos a la Suburban. Arranqué. Salí del rancho. El compa no decía nada. Solo miraba por la ventana. Como a los 10 minutos de camino,
habló. Ese hombre era mi compadre, mi socio de hace 20 años. Me estaba traicionando, vendiendo información. Tenía que encargarse. Le dije que entendía. Seguimos en silencio. Pero entonces pasó algo extraño. El carro empezó a jalonear, como si se fuera a apagar. Revisé el tablero. Todo normal. Gasolina llena. Nada raro. Pero seguía jaloneando. ¿Qué pasa?, preguntó el compa. No sé, jefe. El carro está fallando. Me hice a un lado de la carretera. Apagué y volví a encender. Arrancó normal. Debe ser algo eléctrico, pero podemos llegar. Seguí manejando, pero el aire en el carro se sentía pesado, frío. El compa también lo notó. ¿Prendiste el aire? No, jefe. El frío aumentó. Podía ver mi aliento. En pleno verano. Qué raro, murmuró el compa. Y entonces lo vi. En el espejo retrovisor, en el asiento de atrás, junto al compa. Había alguien más. Una sombra. Una figura oscura, sentada ahí. Pero cuando miré directamente hacia atrás, no había nadie. Solo el compa. Volví a mirar el espejo. La sombra seguía ahí, sentada, quieta. Miré al compa. Él estaba viendo su celular. No notaba nada. Jefe, ¿ve algo raro? ¿Cómo qué? No sé, ¿siente algo? El compa levantó la vista. Miró a su alrededor. No, ¿por qué? No le dije. Sonaba a locura. Seguí manejando. Pero en el espejo, la sombra se movió. Se acercó al compa. Puso lo que parecía una mano en su hombro. El compa se estremeció. ¡Qué chingados! Se tocó el hombro. Sentí algo, como una mano. Miró hacia atrás. Nada. No hay nadie, jefe. Pero los dos sabíamos que algo estaba mal. Muy mal. El compa sacó su pistola. Apuntó hacia el asiento vacío. Si hay alguien aquí, más vale que se identifique. Silencio. La sombra en el espejo se movió otra vez. Esta vez hacia adelante, entre los asientos, hacia mí. Sentí un frío intenso en mi nuca, como dedos helados tocándome. Casi pierdo el control del volante. «¡Hay algo aquí!», grité. El compa también lo sentía. «Acelera, sal de esta pinche carretera». Pisé el acelerador. 120, 140, 160. La Suburban volaba. El frío seguía. La presencia seguía. Y entonces escuchamos una voz. Desde atrás, una voz que conocíamos. Era del compadre, del que el compa había mandado matar. «Me traicionaste». Las palabras salieron claras, graves, llenas de rencor. El compa se puso blanco. «No, no puede ser. Me traicionaste. Y ahora voy contigo». La Suburban empezó a sacudirse, como si algo la estuviera empujando. Izquierda, derecha. Yo luchaba por mantenerla en la carretera. El compa gritaba, disparó hacia atrás. 3 balazos. Los vidrios de atrás se quebraron. El aire entró. La presencia se desvaneció. El frío desapareció. La camioneta se estabilizó. Seguí manejando, temblando. El compa también temblaba. No hablamos el resto del camino. 20 minutos después llegamos a la ciudad, a su casa. El compa bajó. Se veía destrozado, 10 años más viejo. «Esto no se lo cuentas a nadie, ¿entiendes?» «Sí, jefe. Vete a tu casa, descansa. Mañana hablamos». Se fue. Yo manejé a mi casa. No pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía esa sombra en el espejo. Escuchaba esa voz. Al día siguiente el compa me llamó. «Voy a darte un mes de vacaciones, pagadas. Necesitas descansar. Yo también». Le agradecí. Ese mes decidí que no volvería. Renuncié por mensaje. Le dije que había conseguido otro trabajo, que agradecía todo, pero necesitaba cambiar. Me respondió: «Entiendo,
suerte. Y eso fue todo. No me buscó, no me amenazó. Creo que él también entendía que después de esa noche, nada volvería a ser normal. Me enteré meses después que el compa había dejado el negocio, que se había retirado, que vivía en un rancho alejado, solo. Dicen que nunca fue el mismo después de esa noche. Yo tampoco fui el mismo. Ahora trabajo en una empresa de logística, manejo trailers, vida normal, legal, pero hay noches, cuando manejo solo en carreteras oscuras, que miro el espejo retrovisor y me da miedo ver algo ahí, algo que no debería estar, porque aprendí que en ese mundo los muertos no se van tranquilos, no cuando los matan traicionados, no cuando mueren con rencor, se quedan, esperando, buscando venganza, y no importa qué tan blindado esté tu carro o qué tan armado vayas, no hay protección contra eso. El compa mató a su compadre, y su compadre volvió, aunque fuera por un momento, lo suficiente para dejarle claro que la traición tiene precio, y ese precio se paga, si no en vida. Después, por eso salí, porque vi lo que pasa cuando cruzas ciertas líneas, cuando haces ciertas cosas. No solo la ley te persigue, hay algo más, algo que no se puede sobornar, que no se puede matar, que solo espera hasta que llegue tu momento, y entonces cobra, de maneras que nunca imaginaste. Gracias por escuchar Relatos en la Oscuridad. Estos fueron los relatos. Suscríbete, deja un like y dime si te gustaron las historias de hoy. Hasta la próxima.